Prédica número 2685, dada por el pastor Carlos Astal el domingo 12 de junio del 2016. Continuación derribando muros de orgullo, siendo servidor Sharat y siervo Abada. Amén, muy bien. ¿Están listos? Realmente estamos aprendiendo el valor de vivir bajo la soberanía del Señor Jesucristo. Sí, en el Salmo 91 se nos enseñan las virtudes de morar al abrigo del Altísimo y de habitar bajo la sombra del Omnipotente. Eso es estar bajo las alas de su soberanía, bajo el arca de su soberanía. Les expliqué en su oportunidad cómo allí están las promesas en el Salmo 91. Y cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, ellos no cosecharon ni una sola de todas esas promesas, porque se salieron de debajo de la soberanía del Señor, buscando hacer su propia soberanía. Amén. Y nosotros somos igual si no nos sometemos al gobierno del Señor Jesucristo. Así es que es muy importante entender la soberanía de Cristo para podernos sujetar a ella. Además, resulta ser que la palabra de Dios conecta la soberanía de Cristo con el arca y el propiciatorio, o con el trono de Dios, o con el carro de fuego de Dios. Lea su Biblia, lea Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10. Estamos hablando de lo mismo. Esa carroza de fuego que describe la Biblia, sobre la cual está la gloria de Dios, no es otra cosa más que algo que quedó representado en el arca, en el propiciatorio. Entonces ese carro de fuego es la soberanía de Dios. Amén. ¿Estamos? Muy bien, hoy voy a tener... Ya me di cuenta que voy a tener una batalla con el micrófono, pero ya sabrán qué hacer ahí atrás. El carro de fuego es la soberanía de Dios. Ahora, un día apareció un carro de fuego cuando Elías estaba listo para ser llevado vivo al cielo. Amén. Entonces, ¿qué nos califica para poder subirnos al carro de fuego? ¿Qué nos califica para cosechar el carro de fuego? Piensen y respondan. O sea, el carro de fuego no es para cualquier fulano, sutano y mengano, mucho menos para los perencejos. El carro de fuego de Dios es para aquellos que aman la soberanía del Señor Jesucristo. Saben vivir al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Aman su gobierno. Buscan hacer la voluntad del Señor y no la suya propia. Amén. Así es que estamos estudiando cómo antes de ser llevado vivo al cielo, el profeta Elías fue movido por Dios para visitar 4 lugares. Y la última vez que leí 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, todavía decía: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que si el Señor condujo a Elías a esos 4 lugares determinados, específicos, antes de llevarlo vivo al cielo, antes que aparecieran los carros de Dios y su gente a caballo, dice, amén, antes que viniera ese torbellino a llevárselo vivo al cielo, entonces creo que hay una lección para nosotros allí, si nosotros también queremos dar un paseo en el carro de fuego del Señor. Amén. Y el profeta Elías fue llevado a Gilgal, fue el primero, para que su corazón fuera circuncidado. Luego fue llevado a Betel a pagar sus votos, a aprender a pagar sus votos al Señor, sus votos de gratitud al Señor. Y luego fue llevado a Jericó a derribar muros. Jericó es el lugar donde derribamos muros. Amén. Y por último fue llevado al Jordán. Y cuando terminó su recorrido, entonces este carro de fuego separó a Elías de Eliseo y Elías fue llevado vivo en un torbellino al cielo. Emocionante, ¿sí? Amén, muy bien. Entonces veo que ustedes están emocionados también. ¿De veras lo están? Amén. Ahora, para entender Jericó, estamos estudiando esta gran porción de los evangelios que describe todo lo que sucedió en este último viaje que hizo el Señor Jesucristo de Galilea a Jerusalén, ya para ser entregado en manos de los
gentiles y ser crucificado. Jesús pasó en ocasiones anteriores, pasó por otros lados, pero en esta ocasión decidió irse por Jericó. Y creo que el Señor nos dejó lecciones maravillosas allí, porque hemos ido descubriendo que cada historia que se suscitó, cada cosa que Él tuvo que enfrentar y afrontar de camino a Jericó, revela un muro de orgullo que tenemos nosotros alrededor de nuestro viejo corazón, que necesita ser derribado. Amén. Cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. De hecho, el Señor hizo el planeta Tierra siguiendo los mismos patrones eternos que se siguen en los cielos. ¿Sí? La tierra tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo también, o su equivalente. ¿Se recuerdan? Estaba el jardín del Edén y luego estaba el Edén y luego estaba el resto de la tierra. Y el hombre fue hecho siguiendo los mismos patrones. El hombre fue hecho como un santuario, o fue hecho como una ciudad, o fue hecho como un huerto, como un jardín. Quiere decir que en el centro, en Kerev se llama en hebreo el centro, lo más interior del hombre. En lo más interior del hombre había un trono y el hombre fue diseñado como una ciudad, así como la nueva Jerusalén que va a descender del cielo en su momento. Amén. Y alrededor de este trono, o en la nueva Jerusalén, alrededor del trono de Dios, encontramos que la ciudad está rodeada por muros de jaspe. En el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y dice que esos muros son de jaspe, diáfanos como el cristal. La palabra diáfanos y la palabra cristal, ambas significan hielo. Entonces, ¿por qué el trono de Dios está rodeado de hielo? Bueno, y déjenme insertar algo más. El trono de Dios es puro fuego. El fuego está adentro y el hielo está afuera. Veo que están impresionados. Bueno, un día Dios hizo llover fuego mezclado con hielo sobre los egipcios, ¿se acuerdan? El fuego estaba adentro y el hielo estaba afuera. Y el hielo no afectaba en nada la naturaleza del fuego y el fuego no afectó en nada la naturaleza del hielo. Lea su Biblia. Amén. La gloria exaltada de Dios siempre tiene que ir adentro, en este plano invisible. En tanto que la gloria humilde de Dios es lo que se va a dejar ver por fuera, en el plano visible. Mientras más gloria exaltada o fuego de Dios tenemos por dentro, adivinen qué se va a ver más en nosotros por fuera. Más de su humildad, menos arrogancia, menos orgullo, menos ganas de estar haciendo uno alarde de lo que uno pueda hacer o no ser. Amén. Así es la nueva ciudad. El fuego está adentro, el hielo está afuera. Bueno, ¿qué creen? Así diseñó Dios al hombre originalmente. Ese fue el diseño o el patrón. Amén. Así es que alrededor del trono, aquí adentro, había muros. Pero adivinen qué pasó cuando la serpiente se coló a la voluntad humana y al corazón humano y lo arruinó todo. ¿Saben qué hizo? La serpiente hizo que el ego o el orgullo humano se sentara en el trono y corrompió estos muros de humildad o de hielo y los convirtió en muros de orgullo. Muros de orgullo. Y la serpiente deformó y pervirtió esa ciudad que Dios puso adentro de los hombres originalmente. Cuando hablamos de una ciudad, obviamente no estamos hablando de algo físico, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces ahora todos los seres humanos, por supuesto que el trono todavía está allí, nada más que no es Dios el que está sentado en el trono. Y los muros todavía están allí, nada más que no son muros de humildad, son muros de orgullo. Muros de orgullo. Entonces viene cualquier tipo de situación, cualquier tipo de circunstancia a tratar de atentar en contra de nuestro gran yo que está sentado en el trono. Y adivinen con qué se va a topar. Con algún muro de orgullo. Nosotros les llamamos mecanismos de defensa. Así les llaman, creo yo, los psicólogos, ¿sí? Mecanismos de defensa. ¿Han oído eso? Es que tu mecanismo de defensa, bueno, es lo mismo, nada más que llamémosle por lo que es tu muro de orgullo. Si ya sabes que lo tienes, que estás esperando para derribarlo. Amén. Muros de orgullo, muros de orgullo. Entonces ya vimos varios en este
recorrido que está haciendo el Señor Jesucristo de Galilea a, soy yo, ¿verdad? Yo creo que mi oreja se achiquitó, porque antes esto me quedaba apretadito y ahora me queda flojo. Muy bien. Estamos en Mateo capítulo 20 y hemos visto ya varios muros de orgullo en todas estas cosas con las que le tocó al Señor Jesucristo lidiar, ¿verdad? Y vamos a ver el siguiente. Entonces nos toca estudiar Mateo 20, verso 17. Mateo 20, 17. Amén. Mateo 20, 17. Muy bien. ¿Cuántos quieren descubrir un nuevo muro de orgullo? Para poder sonar sus bocinas y levantar la voz y pedirle al Señor que lo derribe. Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo algo por cuarta vez. Ahora detengámonos aquí y veamos la primera, la segunda y la tercera veces que anteceden la cuarta vez. Vámonos por favor a Mateo 12. Mateo capítulo 12, verso 38. Mateo 12, 38. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Por supuesto, ya había sanado a quién sabe cuántos enfermos, y había liberado a quién sabe cuántos endemoniados, y había levantado a quién sabe cuántos muertos, pero querían ver señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Y cuando nosotros todavía estamos demandando señales de parte de Dios para entonces decidir si vale la pena creer o no creer, eso no es otra cosa más que una evidencia del adulterio espiritual que tenemos en el corazón. Si todavía estamos con esa cosa de que, pero es que me lo tienen que probar, y el Señor ya se ha probado una y otra y otra y otra y otra vez, entonces el enfoque es otro. No es Dios el que se tiene que probar a nosotros, somos nosotros los que tenemos que agarrar ese adulterio que tenemos en el corazón y llevarlo a la cruz y pedirle al Señor Jesucristo que nos libre. ¿Qué es adulterio? Es idolatría, es amor por otras cosas. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Amén. Bueno, entonces, pero dice, versículo 39, el Señor le responde. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y esta es la primera vez que el Señor les dice que era necesario que Él muriera y estuviera 3 días y 3 noches en la muerte. Amén. Obviamente no se lo dijo solo para que los fariseos lo oyeran. O sea, Mateo lo escuchó, si no, no lo hubiera escrito. Y fue la primera vez que los discípulos escucharon tal cosa, como que era necesario que Él padeciera y muriera y estuviera muerto 3 días y 3 noches. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la primera ocasión. La segunda se encuentra en Mateo 16. Mateo 16, verso 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren qué interesante, sus principales perseguidores fueron los sabelotodos. ¿Sí? Bueno, aquí se los volvió a decir, ¿o no? Ahora vámonos por favor a Mateo 17, 22.
Ahora saben que no nos apresuremos, disculpen, regresemos a Mateo 16, 22, porque aquí pasó algo que es relevante con nuestra historia. Mateo 16, 22. Cuando Pedro oyó lo que acabamos de leer en el verso 21, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y la mente carnal de Pedro lo razonó de la siguiente manera: ¿qué cosa más terrible que tú mueras? ¿Sí? Y que tengas que ir al Seol por 3 días y por 3 noches. Bueno, en un lado de la balanza para la mente humana es terrible. Pero en el otro lado de la balanza, si eso no hubiera pasado, usted y yo no estaríamos sentados aquí hoy. Así es que es lo más maravilloso que pudo haber pasado. Amén. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el contexto ahí es la cruz. En otras palabras, hay un gran galardón cada vez que nos dejamos crucificar. Amén. Por el Señor Jesucristo. ¿Y por qué nos vamos a tener que dejar crucificar por el Señor Jesucristo? Pues porque hay un montón de cosas que están demasiado vivas en nosotros que no debieran estar tan vivas. Así es que gracias a Dios por la cruz. Bueno, sigamos a la tercera ocasión en la que Jesús anunció el hecho de tener que morir, ir al Seol por 3 días y 3 noches. Mateo capítulo 17, verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora, en esta ocasión, Pedro no trató de convencerlo de lo contrario. En esta ocasión ellos se entristecieron en gran manera. Nuevamente, algo estaba sin entendimiento todavía. Y la cuarta ocasión es donde nos encontramos. En Mateo 20, regresemos al 17 y volvamos a leer el verso 17. Mateo 20, 17. Porque esta es la última vez que él va a Jerusalén, y esta vez no se les va a escabullir, no se les va a escapar como lo hizo en tantas ocasiones anteriores. Esta vez llegó su hora, y esta vez él se va a dejar atrapar por los gentiles, entregado por los judíos, y se va a dejar crucificar en la cruz. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Amén. Ahora, ¿cuántas veces les anunció esto? Por lo menos en el libro de Mateo 4 veces. Y cuando lo agarraron y se lo llevaron para ser crucificado, todos sus discípulos actuaron como si nunca en la vida les había dicho Jesús que tal cosa tenía que ocurrir. Algo así como nosotros. Sabemos que este camino nos va a llevar a algún lado si dejamos que nuestro yo muera. Y cuando alguien nos dice algo, es algo tan extraño, tan rro, cuando estamos pasando por una situación difícil, un escándalo, como si no supiéramos. Y por lo menos si tiene por lo menos unos 2, 3 años de venir a vida cristiana, esto de la muerte, yo ya lo ha oído como unas 185 veces. Ahora, si tiene 20 años de venir a vida cristiana, lo ha oído como 18,000 veces. Amén. Y de repente un día estamos siendo crucificados y es como que qué extraño lo que nos está aconteciendo. ¿Cierto o no? Amén. Bueno, así es que cuando esto sucedió para los discípulos fue como que nunca se les había anunciado. Ahora, ¿dónde está el muro de orgullo acá? Háblennos cosas bonitas. Y esas cosas bonitas van a alegrarnos y van a
llenarnos de gozo. Pero no nos hablen de la cruz, porque inmediatamente esa palabra se va a topar con este muro de orgullo que nos hace pensar que nosotros no merecemos sufrir. ¿Quién aquí no merece sufrir de una forma u otra? Amén. El único que no merece sufrir o no merecía sufrir es el Señor Jesucristo. Amén. Apartado de pecado, limpio, cordero sin mancha. Pero ¿quién aquí no merece sufrir? Porque cuando llega el sufrimiento, inmediatamente se levanta ese muro que nos hace pensar que nosotros somos las únicas personas en todo el planeta Tierra que no merecemos morir. ¿Cierto o no? ¿Sí? El muro de orgullo vela nuestro entendimiento a la necesidad de morir al yo, a la necesidad de ser crucificados. O sea, todo lo demás lo entendemos y nos encanta, pero morir al yo, eso se topa con un muro. ¿Cierto o no? Vámonos por favor a Lucas 18, verso 31. Esta es una porción paralela a la que estamos estudiando en Mateo, pero miren cómo lo dice acá. Lucas 18, 31. Lucas 18, verso 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Ese es el principio. La Biblia establece que antes de la exaltación viene la humillación y el quebrantamiento de espíritu. Antes de la resurrección viene la crucifixión. Y todos queremos la gloria y el poder de la resurrección. Bueno, maravilloso, yo también, pero hay un camino. Si va a haber resurrección, tiene que haber crucifixión. Si va a haber mayor resurrección, una nueva resurrección, tiene que haber una nueva crucifixión, una mayor crucifixión. Amén. Así es que no huyamos de la cruz. Pero ¿qué nos hace cerrarnos a la idea? Sino este gran muro de orgullo que nos hace no poder entender este lado. En Lucas 18, versículo 34 dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. 4 veces, y yo creo que Jesús lo dijo muy claro. Pero cuando ese muro de orgullo todavía está allí, vamos a entenderlo todo menos todo lo que tiene que ver con padecer, con crucifixión a nuestro yo, a nuestro orgullo. ¿Les hace sentido? ¿Verdad que es cierto? Amén. Y no estamos hablando de gente inconversa que no tenga una experiencia personal de salvación por medio de Jesucristo. Estamos hablando de cristianos, ¿sí? Hábleles de la gloria y el poder y todo aquello. Todo el mundo feliz. Hábleles de la necesidad de morir al yo. Vamos a ver cómo se lo reciben. Amén. Pero no pensemos en lo que ellos hacen, pensemos en cómo reaccionamos nosotros cuando el Señor está dándole muerte a nuestro yo. ¿Sí? Es el primer muro por el que vamos a orar en este día, para que el Señor nos ayude a derribarlo. ¿Podemos ver ese muro? Podemos verlo, es parte de nosotros. O sea, Dios no nos culpa por tenerlo. Así nacimos. Amén. Pero el Señor Jesucristo está aquí para librarnos de ese muro. Ok. Amén. Bueno, demos gloria al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora, si está claro eso, hoy necesito darles 2 muros. Ese es el primero. El muro que nos hace no poder entender todo aquello relacionado con la muerte al yo. Casi olvido algo. Vámonos por favor a Filipenses. Filipenses, terminemos con este principio acá, con este muro. Filipenses capítulo 3, verso 17. Yo no me estoy moviendo. Ahí.
¿Estamos en Filipenses? Ok, capítulo 3, verso 17, ¿sí? Filipenses 3, 17. Un segundo, por favor. Eso les da más tiempo para llegar a Filipenses 3, 17. Miren, y a veces nosotros decimos, pero es que Dios a lo mejor no me ama tanto como a la otra persona, porque a la otra persona le da una posición privilegiada en la iglesia y tiene un ministerio visible y todo el mundo lo ve, y yo apenas soy una pequeña piececita. Bueno, déjenme decirles algo acerca de una pequeña piececita. ¿Ven esta pequeña piececita blanca? Sin ella, todo lo demás es un fracaso. Una insignificante pieza de plástico. Póngansela mal y nada funciona. Y muchas veces nosotros nos creemos insignificantes porque pues a lo mejor no estamos en un plano público, pero a lo mejor nuestras oraciones han provocado lo que se ve en el plano público. Así es que nunca menospreciemos las pequeñeces. Amén. Demos gloria a Dios por eso. Gracias a Dios, gracias a Dios. Amén. Pero siguiendo con el principio acá de no poder entender aquello relacionado con la necesidad de morir al yo y de ser crucificados. En Filipenses capítulo 3, verso 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí podemos detenernos y pensar, sí, él o aquel o el otro. No, nuestro viejo hombre es enemigo de la cruz de Cristo. Veamos la descripción de los enemigos de la cruz de Cristo. Dice, el fin de los cuales será perdición. Esa palabra en hebreo es abadón. Cuyo Dios es el vientre. La primera descripción de algo que odia la cruz de Cristo es que lo único que le interesa es satisfacer sus deseos naturales. Amén. Vive única y exclusivamente para satisfacer su carne. Cuyo Dios es el vientre. Número 2 dice, cuya gloria es su vergüenza. En otras palabras, se gloría en algo que para otros es una vergüenza. Hace alarde de algo por lo que otros se arrepienten. Hace alarde de actitudes por las que otros están todo el tiempo humillándose delante de Dios y diciéndole: Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto, límpiame, sáname. ¿Lo ven? Y lo tercero dice que solo piensan en lo terrenal. Para lo que tienen mente para razonar es para las cosas tangibles, para las cosas temporales. Amén. Pero son incapaces de razonar las cosas eternas, intangibles, invisibles. ¿Sí? Así es nuestra mente carnal, así es nuestro viejo corazón. Hay gente así porque, pues de plano, Cristo no está allí o no lo han dejado crecer, o a lo mejor Cristo empezó, pero dieron la media vuelta y se alejaron. Enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Entonces, si nosotros vivimos solo para satisfacer los deseos de nuestra carne, y si nosotros hacemos alarde de cosas que oímos que otros están buscando llevar a la cruz para librarse de ellas, y si nosotros únicamente entendemos las cosas tangibles, temporales, terrenales, y somos incapaces de entender las cosas eternas, hermanos, es porque tenemos un muro. Tenemos este muro. Amén. Este muro que aborrece la cruz de Cristo. Los discípulos todavía lo tenían, porque cuando Jesús les habló, su entendimiento estaba embotado. No entendían, no entendían, no entendían. Amén. Gracias a Dios. Demos gloria a Dios. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. ¿Por qué estamos dándole gracias a Dios? Porque el Señor Jesucristo fue camino a Jericó
Y de camino a Jericó, el lugar donde se derriban los muros, se detuvo y le dijo a sus discípulos: oigan, ustedes tienen un gran muro todavía alrededor de su corazón, un muro que los hace aborrecer la cruz, que los hace ser enemigos de la cruz, enemigos de la muerte, al yo, al ego, al orgullo, a la arrogancia. Pero no se preocupen, yo los voy a ayudar a derribar muros. Yo soy el derribador de muros. Amén. Y por supuesto se los tumbó, ¿verdad? Rapidísimo, gracias a Dios. Y después los discípulos, ellos estuvieron dispuestos a ser martirizados por Cristo. Ellos estuvieron dispuestos a ser crucificados, algunos literalmente. Amén. Bueno, entonces regresemos a Mateo. ¿Está claro ese? Perfecto. Mateo, ese es el primer muro. Les voy a dar dos. Ese es Mateo 20 del 17 al 19. Sí podemos ver que tenemos ese muro a nuestro alrededor, ¿verdad? Estoy hablando, los seres humanos tenemos ese muro, nacimos con él, ¿verdad? Jesús anda detrás de ese muro. Muy bien, entonces terminó ese episodio y empezó otro episodio. Increíble. Qué paciencia la del Señor Jesucristo. Pero en Mateo 20, verso 20 empieza el siguiente episodio. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, la mamá de Jacobo y de Juan. El día miércoles mencionamos algo de esta historia. Se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijitos, Jacobo y Juan. La madre de los hijos de Zebedeo debe haber sido una madre guatemalteca. Se acercó con sus hijitos, postrándose delante de él y pidiéndole algo. Ahora, yo no creo que haya convencido mucho a Jesús cuando se postró delante de él, porque él ya sabía para lo que venía. Todo el mundo quiere posición, todo el mundo quiere ocupar un lugar, especialmente si es un lugar visible. Especialmente si es un lugar que va a ganarnos poder, amén, posesiones y placer. Así es que se acercó con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo, no le dijo si es posible o no. No. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, hay bastantes rumbos por los que podemos tomar acá, pero en un sentido, ¿saben qué estaba diciendo? Estaba diciendo, ¿sabes qué? A uno ponlo con las ovejas, al otro ponlo con las cabras. O sea, no sabía lo que estaba pidiendo. Amén. Y ella tenía su mente y sus ojos puestos únicamente en lo terrenal, en lo visible, en lo tangible. Ella estaba pensando en un palacio y en un trono de oro y en dos tronos a la par de ese trono, y a un hijito suyo aquí, al otro hijito suyo acá. Y ella contándole a toda la comarca que sus hijitos están sentados uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor Jesucristo. Amén, pero ese no es el caso. Y cuando uno empieza en Cristo y uno no sabe mejor, uno más o menos cree que las cosas son así, ¿verdad? Pero no, Señor. Sigamos. Verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? Pues sí. Pero luego se puso serio y le dijo: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ok, vamos a ver. ¿Quieren sentarse en un trono en el reino del Padre? Les voy a decir cuál es el boleto para ese trono. El boleto para ese trono es morir. Ahora, no morir por pecadores y corruptos, sino Filipenses 3, ¿se acuerdan? Se lo cité la semana pasada. Morir de la misma manera como Jesús murió. Pablo dice, dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, si en alguna manera llegara yo a ser semejante a él en su muerte. Gracias. ¿Cómo así? A ser semejante a él en su muerte.
Bueno, Jesús no murió por pecador. No, el ser humano muere porque hay pecado y hay corrupción, y ese es el rumbo natural del ser humano. Pero Jesús murió una muerte obediente, consciente y voluntaria. Él dijo: nadie me quita la vida, nadie puede, Él es la vida. Amén. Él dijo: yo la pongo y la vuelvo a tomar. Amén. Así es que Pablo dice: si en alguna manera llegase yo a ser semejante a Él en su muerte, yo quiero aprender a morir de la misma manera como Jesús murió. Quiero aprender a morir de manera consciente y voluntaria. En otras palabras, no tengo por qué morir, pero me voy a dejar morir por causa de Cristo. No tengo por qué morir, pero voy a crucificar mi orgullo que se levanta cada vez que alguien está tratando de meterme un clavo, cuando alguien está hablando de mi grandioso nombre, cuando alguien está pisoteando mi grandiosa voluntad. Yo me voy a dejar morir, porque puedo ver en ello una gran oportunidad para hacer una elección. Señor, que hablen lo que quieran, que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran. ¡Qué privilegio poder dejarme morir! Amén. Elegir morir. Puedo elegir defenderme, puedo elegir pelearme. Por supuesto, eso es caminar en la carne, pero la elección es nuestra. Amén. Uno puede elegir vengarse o no. Por supuesto que si alguien nos hace algo, yo puedo elegir vengarme. ¿Va a ser justificada mi venganza? La verdad, sí. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ese es el camino más alto. Si me vengo, habré perdido una oportunidad dorada de identificarme con Cristo en su muerte y de dejarme matar, porque yo voluntariamente me estoy dejando matar. No porque me lo haya ganado o por cualquier otra razón. Lo están viendo. Lo están viendo. Cuando la gente nos ofende y estamos conscientes nosotros de esto, miren, vamos a dejar de pelearnos con la gente, vamos a dejar de responderles. Vamos a ir calladitamente a nuestro cuarto de oración y le vamos a decir al Señor: Jesús, Jesús, a un lado de mí le duele, pero ¿sabes qué, Jesús? Qué bueno que le duela. Quiere decir que mi orgullo todavía estaba demasiado vivo. Gracias porque me mataron. Amén. Gracias. Y después de una muerte de esas viene un nuevo grado de resurrección, créanmelo. Amén. Un nuevo grado de vida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Hoy sí tengo una batalla aquí con esta cosa, no sé por qué. Bueno, la pregunta fue: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Están dispuestos a morir? Y ellos le dijeron: podemos. Y saben que sí es cierto, por supuesto allí no estaban listos, pero Jesús sabía que lo iban a estar tarde o temprano. Amén. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. ¿Saben por qué se enojaron? Porque ellos también querían sentarse, uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor Jesucristo. Ahora, aquí vemos en acción este otro muro de orgullo. Este muro de orgullo, pues todos están conectados, ¿verdad? Este muro de orgullo que nos hace pretender, creer que merecemos más, que merecemos mejor. En primer lugar, la madre de Jacobo y Juan, yo no sé cuán cómplices fueron Jacobo y Juan, o solo fue negocio de la mamá. Pero en fin, allí vemos nosotros cómo ella vino con la pretensión de que sus hijos merecían mejor, merecían la mejor posición. Amén. Pero luego cuando los otros se enojaron, allí vemos este mismo muro salir a luz. Porque se enojaron, porque seguramente ellos también creían merecer mejor. ¿Sí? Entonces, no solo nos enojamos porque creemos merecer una mejor posición y no la estamos obteniendo, nos enojamos con quienes sí la tienen, porque honestamente nosotros también la queríamos. Así es que
En el verso 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así es que analicemos la respuesta del Señor Jesucristo. Hagamos una balanza y pongamos acá el reino de la carne. Pongamos aquí carne. Y pongamos del otro lado el reino de Dios. Y cuando se trata del reino de la carne, ¿quién está sentado en el trono? Gobernando, reinando, mandando. Se llama yo. Cuando se trata del reino de Dios, ¿quién está sentado en el trono? Gobernando y mandando. El Señor Jesús. El Señor Jesús. Amén. Entonces miremos la respuesta. Verso 25 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes, ¿qué hacen los gobernantes de las naciones? Se enseñorean de ellas. Y los que son grandes, ¿qué hacen los que son grandes? Ejercen sobre ellos potestad. Ahora, ¿qué hace una persona para llegar a ser gobernante o para llegar a ser grande? A veces es por herencia que resulta ser gobernante o grande. A veces es por casualidad, a veces es por accidente, a veces es porque tiene ciertas virtudes y esas virtudes lo llevaron a ese sitio o a ese lugar. ¿Sí? ¿Qué hacen los gobernantes con las naciones? La palabra gobernante significa principal, primero en rango o en poder. Significa un líder. ¿Qué hace un líder que está siendo gobernado por su carne y que tiene sentado en el trono de su corazón su gran ego? ¿Qué hace un líder? Se enseñorea. Enseñorear significa sujetar, sojuzgar, poner bajo su dominio y controlar. Y yo he conocido líderes cristianos que creen que uno de líder tiene que controlar a la gente. Saben que sería re bonito poder controlar a la gente, pero créanme, es imposible. Pero cuando uno está siendo gobernado por su carne, uno pretende creer que uno puede gobernar a la gente y controlarla y sujetarla y sojuzgarla. Los gobernantes se enseñorean de la gente. Amén. Y tenemos, a lo largo de la historia, tenemos ejemplos clásicos de personas que empezaron a enseñorearse de sus pueblos y por supuesto tienen que recurrir a toda clase de barbaridades y atrocidades, ¿verdad? Para mantener sojuzgadas a las gentes, para mantener sujetas a las gentes. Allí tienen ustedes el gobierno de la carne, el gobierno del yo a todo color. Entonces viene Jesús y dice: los gobernantes se enseñorean de las gentes. Y dice: los grandes. Una persona grande, grande significa grande en rango, en habilidad, en virtud, en autoridad. Una persona grande, dice, ejerce potestad. En otras palabras, tiene pleno privilegio sobre la gente. Tiene pleno privilegio sobre la gente. Esto es el reino de la carne, el gobierno de la carne. Ahora, todo esto nos ayuda a ver cómo funciona nuestro viejo corazón y nuestro viejo hombre. Porque dígame si no es cierto. Cuando nosotros estamos tratando de controlar a alguien o de hacer que alguien haga lo que nosotros queremos y la persona no lo hace, ¿cómo reaccionamos?
nos ponemos felices. No nos enojamos. ¿Saben por qué? Porque tenemos este síndrome adentro también. Amén. Cuando no podemos hacer que la gente haga lo que nosotros queremos, nos enojamos porque tenemos todavía ese rey viejo y necio sentado en el trono, que está tratando de enseñorearse, de ejercer dominio, potestad, de sojuzgar a los demás. Si usted es alguna clase de líder cristiano y así es como usted funciona, usted no está siendo muy espiritual, que digamos. Ese es el gobierno de la carne. Amén. Acá nosotros no solo no podemos, no lo hacemos, no lo procuramos, no nos enseñoreamos de nadie, no ejercemos dominio sobre nadie. Enseñamos, sembramos la semilla y si el terreno es fértil va a germinar, y si el terreno no es fértil pues no va a germinar. Pero ¿qué puede uno hacer? Amén. Bueno, eso hacen los gobernantes y los grandes de las naciones. ¿Sí? Ese es el reino de la carne. Ahora, si me permiten, aquí abajo vamos a, ¿cómo le hacemos? Vamos a poner acá el reino de Dios. Eso sea usted con sus cuadernos, no me mire raro. El reino de Dios dice, ahora miren cómo funciona el reino de Dios o el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos funciona de esta manera. Número 1, conviértase en servidor. ¿Sí? Conviértase en servidor. Y número 2, conviértase en siervo. Y dice en el verso 26, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces sí podemos hacernos grandes, ¿o no? Y sí podemos llegar a ser los primeros, ¿o no? Nada más que el camino es el siguiente. Si usted quiere ser legítimamente y eternamente grande, conviértase en un servidor. Y un servidor va a aprender a ser un servidor, lo va a llevar a ser eternamente grande. Y aprender a ser un siervo o convertirse en un siervo lo va a llevar a ser eternamente el primero o el principal. Entonces creo que nos conviene entender qué significa ser un servidor y qué significa ser un siervo. ¿Cuántos quieren ser eternamente grandes y ser contados entre los primeros? Yo sí, ahí son los que van a estar en la nueva ciudad, los demás van a estar fuera, en los nuevos cielos o en la nueva tierra. Entonces, ¿cuál es el camino? Miren, la gente de este mundo, cuando se encuentran en una posición de autoridad, inmediatamente empiezan a darle rienda suelta a su carne y empiezan a buscar enseñorearse de los demás y a dominarlos y a sojuzgarlos. Amén. Pero cuando uno es espiritual y Cristo está creciendo en el corazón y Cristo está gobernando nuestras acciones, entonces Cristo en nosotros nos va a llevar a convertirnos en servidores. No nos va a interesar buscar algún tipo de grandeza. No es eso lo que estamos buscando. Estamos buscando ser los mejores servidores que el Señor pueda tener. Y estamos buscando ser los mejores siervos que el Señor Jesucristo pueda tener. La cosecha de eso eterna es que vamos a ser eternamente grandes y vamos a ser eternamente los primeros. Amén. Bueno, así es que veamos de qué se trata entonces. La palabra servidor. ¿Quieren ser grandes? Conviértanse en servidores. A lo mejor debiera explicar aquí algo. Explicarles que en la eternidad va a haber gente grande y gente pequeña. ¿O no? Empecemos por allí mejor, así lo hacemos bien. Por ejemplo, vámonos a Mateo 23:11. Mateo 23:11. Dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
O sea, sí podemos ser grandes, legítimamente, genuinamente. Mateo 18 del 1 al 4. Mateo 18, del verso 1 al verso 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús no les dijo: ¿cómo se les ocurre hacer semejante pregunta? En el reino de los cielos todo el mundo va a estar emparejado, ahí todos van a estar igual. ¿Qué importa qué clase de elecciones hayan hecho y qué importa de qué manera aprovecharon o desaprovecharon el tiempo? En el cielo todos van a estar igual. No. Le preguntaron quién va a ser el mayor. Les dijo: con mucho gusto les voy a explicar quiénes van a ser los mayores por toda la eternidad, los mayores en el reino de los cielos. Y dijo, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Ahora vámonos a Mateo 5, 17. Mateo 5, verso 17. Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora sí los estoy convenciendo. En el reino de los cielos va a haber pequeños y grandes. Vámonos a Apocalipsis capítulo 11 verso 18. Apocalipsis 11, 18. Apocalipsis 11, 18. Apocalipsis 11, 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora vámonos por favor a Apocalipsis 19 verso 5. Apocalipsis 19, 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Ahora en nuestras manos está la elección. ¿Queremos ser eternamente pequeños o queremos ser eternamente grandes? Es una pregunta. ¿Qué queremos? Bueno, ¿cuál es el camino para ser eternamente grandes? Hay varias cosas que no estamos tocando, pero en nuestra historia Jesús nos enseña que si vamos a ser eternamente grandes, tenemos que convertirnos en servidores. La palabra servidor es sharat. La palabra servidor es sharat. Sharat. Esa es la palabra. Sharat significa atender como servicio servil. En otras palabras, ser un criado. Eso es ser un servidor. Ser un criado, ser un sirviente, ser un servidor. Y la palabra ministro es la palabra sharat. Y la palabra diácono es la palabra sharat. Un servidor, un criado, un sirviente. Así es que si usted quiere ser grande por toda la eternidad, aquí tiene que aprender a ser un sirviente. Amén. Y si somos sirvientes, tenemos que ser sirvientes de la gente para ser verdaderos sirvientes de Dios, porque es un error y un engaño decir que nosotros somos servidores de Dios y no servimos a nadie. En nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Así es que una persona que va camino a ser grande no es una persona que está buscando ser grande, no es una persona que tiene en la mente cómo ser grande, sino que es una persona que tiene en la mente cómo hacerse cada vez más pequeño, cómo convertirse en un servidor de otros. Amén. No es una persona que está esperando a que se lo pidan, es una persona que ve la oportunidad y salta y toma la oportunidad y viene y sirve, viene y da. Ahora, nuestro muro de orgullo no nos permite ser servidores, porque el muro de orgullo nos hace pensar que nosotros somos los que merecemos ser servidos, y nuestro muro de orgullo nos hace creer que no tenemos por qué ponernos debajo de la otra persona. Si yo sirvo a la otra persona, me voy a poner debajo. Y el muro de orgullo se opone. Amén. Pero el Señor Jesucristo no vino para ser servido, Él vino para servir. Él se puso debajo hasta el grado que dio su vida en rescate por la nuestra. ¿Lo están viendo? Ahora, déjenme darles un par de ejemplos de personas que fueron servidores sharat, sirvientes, criados sharat, y el Señor los hizo ser grandes. La palabra grande es la palabra gadol. Gadol significa grande en cualquier sentido. Principal, excelente, rico, mayor, poderoso, magnífico y estimado. Grande. La palabra grande es gadol. ¿Sí? Gadol, grande, es gadol. Eso es grande. Entonces, déjenme contarles un par de historias. Vámonos a Génesis 39 del 1 al 4. Solo para que ubiquen la palabra, las palabras que estamos trazando acá. Génesis 39 del 1 al 4. Y en Génesis 39 del 1 al 4, los ilustres hermanos de José ya lo metieron en la cisterna y ya lo sacaron de la cisterna cuando iba una compañía de ismaelitas pasando por allí. Ya lo vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas ya llegaron al mercado en Egipto y ya vendieron a José a Potifar. Y ahora José es servidor sharat de Potifar. Amén. Cuando Potifar compró a José y se lo llevó a su casa, obviamente José ya había lidiado con estos muros en su vida, porque él pudo haber dicho: ¿qué no sabe usted quién soy yo? O sea, José era un príncipe. Delante de Dios era un príncipe, el patriarca de 2 de las 12 tribus. Amén. Efraín y Manasés. Pero cuando llegó a la casa de Potifar, se vio en una situación tremenda. Se vio en la situación de tener que servir a una persona pagana, impía, sin Dios, una persona a lo mejor malmodosa, una persona que no tenía la educación y la formación que tenía José. Yo no sé cómo era el pobre Potifar, pero de plano que no tenía la formación moral que tenía José. Amén, eso seguro, porque no tenía la ley moral de Dios a su alcance y mucho menos en el corazón. Entonces José se ve en esa situación. ¿Qué hace José? Salió su muro de orgullo y dijo: Potifar, tú deberías estarme sirviendo a mí, no yo a ti. Y si no te parece, mira qué haces, pero yo no te voy a servir. No, ¿qué hizo José? Está en casa de Potifar, ahora sirvamos a Potifar. Es que yo no puedo servir a esa persona si es un impío. Sirviendo a esa persona, usted está sirviendo al Señor Jesucristo. Y usted está derribando su muralla de orgullo que tiene adentro. Usted necesita servir al impío. Y hasta que no aprendamos, Dios le va a poner un montón de impíos enfrente, y hasta que los sirva y lo haga con gratitud y lo haga para el Señor, entonces usted se habrá graduado de ese examen. ¿Lo están viendo? Ser un siervo significa ponernos debajo con todo el corazón, con toda la voluntad, con todos los ánimos. Amén. Y hacer trabajo servil, menial, cargar cosas, limpiar cosas, menear cosas, hacer lo que se nos pida. ¿Por qué no podemos hacer lo que se nos pide? Porque tenemos un muro de orgullo que nos hace creer que nosotros somos los que merecemos ser servidos. Amén. Bueno, demos un grito. Gracias, Jesús.
Gracias Jesús, gracias Jesús, bendito Jesús. Decimos que somos seguidores del Señor Jesucristo, pero no podemos mover un dedo en favor de alguien más. Porque ¿quién creen que soy yo? Y yo necesito ser servido. ¿Ahora sí están viendo su muro? Amén. Les podría contar casos clásicos y concretos, pero no lo voy a hacer. No sea que pisotee callos. Pero es la verdad. Todos tenemos este síndrome, todos tenemos este muro, y necesitamos ir al Señor y pedirle que lo derribe, pedirle que lo destruya. Amén. ¿Saben por qué hay conflictos en las iglesias? Porque yo no te voy a servir a ti. ¿Tú quién eres para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Es cierto o no? Ajá, el muro de orgullo. Cuando Dios puso a esa persona a decirnos lo que tenemos que hacer, para que nosotros nos demos cuenta de cuán orgullosos somos y cuán sólido es el muro que tenemos alrededor del corazón, porque Jesús nos ama y anda detrás de ese muro y quiere derribarlo. Si tan solo se lo dejamos, quiere derribarlo. ¿Sí o no? ¡Hey! Gracias Jesús. Amén. Bueno, José, Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Si nos ponen a alguien como jefe nuestro, esa persona es nuestro amo. Entonces nuestra posición nos obliga a servirlo. Y la Biblia dice que lo hagamos no como para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. Miren cuántas oportunidades hemos perdido por orgullosos. El Señor buscando hacernos eternamente grandes, y nosotros por orgullosos nos rehusamos convertirnos en siervos sharat de alguien más. ¿Sí? Bueno, ya sé por qué están calladitos. Es porque sí estoy pisoteando callos, ¿verdad? ¿O no? ¿O es porque ya se durmieron? Ok, muy bien, verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Sharat, le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y cuando la famosa señora Potifar empezó con sus cosas, en el verso 9 dice José, en el verso 8, José le dijo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. ¿Saben cuál es la palabra mayor? Gadol. No hay otro más grande en esta casa que yo, porque yo soy siervo de mi Señor. Entonces mi Señor me engrandeció. Cuando uno es siervo, uno va a ser engrandecido, uno va a ser grande. Los grandes siervos de Dios, gente con trayectoria, gente visible y notable y honorable, todos empezaron sirviendo a alguien más. Y ser siervos es lo que nos lleva a ser grandes. Pero si no podemos ponernos debajo de las instrucciones o de las órdenes de alguien más, nunca vamos a ser engrandecidos, porque no queremos humillarnos. Y el que se humilla será exaltado. Amén. Ok, esa es la historia de José. Otro caso clásico es Josué. Josué, la Biblia le llama varias veces a Josué servidor de Moisés, ¿o no? La palabra que se utiliza ahí es sharat, servidor de Moisés. Bueno, adivinen qué, cuando Moisés subió al monte de Sinaí, ahí estaba su servidor. Cuando Moisés descendió del monte y vio a la gente adorando el becerro de oro, ahí iba su servidor con él. Su servidor no se apartaba de Moisés. ¿Qué es un servidor? Es un criado, es un sirviente. Y Josué fue el sirviente de Moisés. Cuando se murió Moisés, adivinen sobre quién puso el Señor los ojos.
sobre alguien que estuvo dispuesto a ponerse debajo, alguien que estuvo dispuesto a servir, a humillarse delante de alguien con más honor y con más gloria. Cuando llegó el momento, a quien fue engrandecido fue Josué, no el resto de la gente. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Lo estamos viendo? Gracias, Jesús. El apóstol Pablo, a mi parecer, usted si tiene otra opinión, pues qué bueno, lo felicito. Amén. Pero a mi parecer fue el mayor de todos los apóstoles. ¿Sí? Lo digo en cuanto a sustancia espiritual y entendimiento. Ok. ¿Por qué fue el mayor de todos los apóstoles? Un día él mismo dijo, yo soy el menor de todos los apóstoles, dijo. A mí es al que se me apareció de último el Señor como a un abortivo. Yo que soy el menor de todos los apóstoles, y él llegó a ser el mayor de todos los apóstoles, el que tuvo más luz, el que tuvo más entendimiento. Amén. El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque fue un siervo del Señor. ¿Cuántas epístolas las abre diciendo Pablo, siervo del Señor Jesucristo? Amén. Dice en 1 Corintios 3, dice Pablo y Apolos, servidores del Señor Jesucristo. En Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, servidores del Señor Jesucristo. ¿Qué somos? Sirvientes, criados. Amén. Ahora es cierto, siempre hay gente que se columpia, pero básicamente el trabajo de un ministro sharat es servir. Servir, no ser servido. Amén. ¿Lo están viendo? Bueno, esos son los grandes en el reino de los cielos. Ahora, qué equivocados estamos cuando creemos que si tenemos algún tipo de posición, entonces lo que tenemos que hacer es enseñorearnos de los demás y ejercer potestad y dominio sobre los demás. Ese es el reino de la carne. Eso no funciona. Pero en el reino del Señor Jesucristo, si somos siervos, vamos a ser engrandecidos. Entonces, ¿qué debemos buscar? ¿Ser grandes? No, lo que debemos buscar es ser siervos. Vaya y busque a quién servir. Vaya y busque a quién puede usted darse, a quién puede usted darle. Amén. Alguien necesita que le muden los muebles de un lado al otro. No espere que se lo pidan, vaya y apúntese. Alguien necesita que le pinten una pared, vaya y apúntese. Alguien necesita que le ayuden a cargar una silla, usted agarre la silla y llévesela. ¿Sí? Alguien necesita algún tipo de algo, no espere que se lo pidan, hágalo. Hágalo. Amén. Hay un área de servicio que está descuidada. Es que hay que hacer, porque no lo hace usted. Y Dios lo va a engrandecer. Dios lo va a engrandecer. ¿Sí? Bueno, el que quiere ser grande, si somos servidores, vamos a ser grandes. En la carne y en el mundo es al revés. Ya somos gobernantes por la razón que sea, y con toda honestidad hoy en día hay toda clase de razones equivocadas detrás de algunos que son gobernantes. ¿O no? Por supuesto, vivimos en un mundo que está destinado a ser destruido. Ese es el sistema de este mundo. Pero solo llegan allí y empiezan a enseñorearse, empiezan a ejercer dominio, empiezan a sojuzgar. Lamentablemente pasa lo mismo en muchos círculos cristianos, porque nos dejamos gobernar por la carne. Pero el que quiera ser grande será el servidor de todos, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. La palabra primero, ¿saben qué significa? Significa cabeza, capitán, gobernador, jefe, príncipe y soberano. La palabra siervo es una palabra preciosa. La voy a apuntar acá. Siervo es la palabra abad o ebed. Es un siervo abad. 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 Siervo, abad. La palabra siervo significa trabajar en todo sentido. Significa servir, arar, cultivar. Significa ser criado también, pero este va un poco más allá, porque significa ser un jornalero. Significa ser un esclavo. Ser un esclavo. Ahora, la diferencia entre un siervo que recibe un salario a un esclavo
es que el que recibe un salario, después de todo, recibe una recompensa por lo que está haciendo. Así es que al final trabaja por la recompensa. ¿Qué importa lo que tenga que aguantar? Al final del día va a estar la recompensa. Pero un esclavo, ni siquiera, para un esclavo ni siquiera hay espacio para opinar. Y el que quiera ser el primero o el principal será vuestro siervo, dice, o esclavo, o esclavo. ¿Qué es un esclavo? ¿Se encuentra usted en una situación en la que se le ha pedido hacer algo? No pregunte, no cuestione, no se pelee, no alegue. Destruya su muro de orgullo y vaya y sirva. Y vaya y hágalo, vaya y sirva. ¿Qué tal empezar a practicarlo en la casa? Y todas las mamás dijeron: es la verdad. Miren cuánto nos engañamos a nosotros mismos. Somos unos gigantes espirituales, pero no me pidan llevar mi plato sucio a la cocina, ¿verdad? Pero si aprendemos a hacerlo para Jesús, vamos a recogerle los platos sucios hasta a los vecinos y se los vamos a lavar. Amén. Ok, siervo abad. Ahora, miren esto. Uno de los casos clásicos aquí es el rey David. En el Salmo 78. Salmo 78, verso 67. Y ya voy terminando. Salmo 78, 67. Espero que estemos aprendiendo algo y que estemos viendo el muro de orgullo que tenemos que derribar, o los dos muros que hemos tocado hoy. Salmo 78, verso 67 dice: desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, abad. David era un siervo abad. Dice: eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David era un siervo abad. No solo lo era de manera voluntaria, su propia familia lo trataba como un criado. Viene Samuel el profeta y le dice a Isaí, le dice: ponme delante a todos tus hijos, porque a uno de estos ha escogido Dios. Y mandó a traer a todos menos a David. Y viene Samuel y le dice: ninguno de estos es, que no te queda otro. Sí. Así van a tratarlo a usted si usted va a ser un siervo abad. Pero dele gracias a Dios, porque quiere decir que Dios quiere hacerlo el primero, el principal, un rey. Los reyes se forman en la humildad, en la oscuridad, en el frío de la noche, sirviendo como criados, como esclavos. Y David era un siervo abad. Eso me dice a mí que se iba a pasar noches frías, largas, peligros, él solito cuidando las ovejas del papá, y lo hacía de buena gana. Y ahí se ponía a tocar su arpa, y ahí se ponía a bendecir al Señor y a darle gracias por el privilegio de poder servir, de poder ponerse debajo, incluso de poder ser maltratado. Un día Goliat amenaza a los israelitas y llega David, mandado por el papá, con provisiones, y va con sus hermanos mayores, y viene el hermano mayor, y aquí está David llevándole provisiones, y viene el hermano mayor y le dice: ya sé por qué estás aquí, por morboso. O sea, lo trataban como un criado, lo trataban como un sirviente. Pero adivinen qué, David lo era. David no se peleó, no se enojó, no reclamó sus derechos y dijo: pero yo soy tan importante como tú, porque tú eres mi hermano. ¿Tú quién eres para decirme eso? ¿Que no sabes quién soy yo? Tú no me puedes dar órdenes, tú no me puedes decir nada. Hubiera perdido su oportunidad. No, David fue un siervo humilde, un siervo abad. Él siempre se humilló, él siempre estuvo dispuesto a ser un criado, un esclavo, un sirviente, aún de sus propios hermanos. Amén. Aún del rey Saúl. Aún del rey Saúl. Y adivinen qué,
cuando llegó el momento de hacer a un lado a Saúl y de poner a un rey sobre Israel, ¿dónde puso Dios sus ojos? Buscó a un siervo Abad, buscó a alguien que se humilló lo suficiente como para servir a otros, incluso a gente que lo menospreciaba y que lo maltrataba, y puso sus ojos sobre este siervo Abad que se llama David, y de estar apacentando ovejas lo puso a pastorear a una nación entera, a la nación de Israel, porque era un siervo Abad. Amén. Entonces viene el Señor y dice: quieren ser grandes, sean sirvientes de todos. Quieren ser los primeros o los principales, sean esclavos, sean criados, sean siervos Abad. ¿Me están escuchando? Muy bien. Ahora vean esto, con esto termino. Vámonos a Apocalipsis 21, me imagino yo. Sí, Apocalipsis 21. Y resumo, me hubiera encantado leer otras cosas de este capítulo, pero les doy solo el versículo. ¿Quiénes van a estar eternamente en la nueva ciudad donde están Dios y el Cordero? Vamos a ver, Apocalipsis 20. ¿Saben que vámonos al 22? Creo que quiero 22. Sí, Apocalipsis 22. Verso 1. Dios me mostró un río, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos Abad le servirán Sharat. La nueva ciudad no es para el arrogante, no es para el orgulloso. La nueva ciudad es para los siervos Abad y para los siervos Sharat, para los que se hicieron a sí mismos criados de todo el mundo, porque estaban sirviendo a Jesús y no a la gente, y estaban practicando la humildad de Jesús. Amén. Esa es la gente que va a ser enaltecida y engrandecida por toda la eternidad. Entonces creo que Jesús le dio una gran lección a sus discípulos y les dijo: ya dejen de pelearse por puestos, por posiciones. Lo que ustedes buscan es el poder que les da la posición para empezar a enseñorearse del resto de la gente. Esa es la carne, ese es el sistema de este mundo, ese es el sistema del diablo. Déjenme decirles cómo funciona el reino de los cielos. Sean los siervos más humildes, sirvan a la gente, sirvan al Señor, sean criados, sean esclavos, sean siervos, y al que se humilla, Dios lo va a enaltecer. Amén. Y por toda la eternidad sus siervos lo estarán sirviendo. Algún día les voy a decir cómo. Amén. Así es que vimos dos muros. El primero es el que nos hace estremecernos y huir de la cruz, porque creemos merecer mejor. Y el segundo muro es el que nos hace estremecernos y huir de las oportunidades que se nos dan de obedecer, de servir a otros, de humillarnos delante de alguien más y servirlo, porque creemos que nosotros somos los que merecemos ser servidos. Lo vimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestros muros?